Puntos clave de la cardiopatía isquémica. Vamos a irnos rápido porque es un tema un poquito largo. Entonces vamos a empezar con la definición de infarto agudo de miocardio, que se va a caracterizar por la clínica típica de un infarto y la elevación de las troponinas por arriba de la percentil 99. Entonces, clínica, vamos a poner clínica más troponinas por más de percentil a 99. Eso va a caracterizar el infarto agudo de miocardio. Vamos a ver en unos momentos cuál es la clínica característica. Después, un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, tiene que haber justamente esta elevación de ST en al menos dos derivaciones contiguas. Entonces, dos derivaciones contiguas. Vamos a ver igualmente en unos momentos cuáles son las derivaciones contiguas, porque tienen que ser derivaciones que estén viendo la misma cara del corazón o la misma zona del corazón. Esta elevación aparte tiene que ser de más de 1 milímetro o más de 1 voltio, milivoltio más bien, o también debe de ser en B2 y B3 de 2 milímetros. Entonces, B2, 2 milímetros y además 3, ¿no? Entonces, 2 milímetros en B2 y B3 y más de 1 milímetro en cualquiera. Después, una angina inestable va a ser la isquemia miocárdica en reposo que no eleva un biomarcador. Entonces, la angina inestable va a tener la clínica, pero no va a tener no va a tener ni datos en electrocardiograma, ni tampoco va a tener datos de troponinas. No va a elevar ningún biomarcador, sino que simplemente va a ser isquemia miocárdica en reposo. Ahora, la principal etiología de la cardiopatía isquémica va a ser la ateroesclerosis. Aunque ya después vamos a ver, o bueno, en este mismo momento, que cambia si tiene o no elevación del segmento ST. Cuando tenemos una elevación del segmento ST, quiere decir que hay una lesión subepicárdica. Entonces, si aquí tenemos el pericardio, aquí está el músculo. Entonces, todo esto negro es pericardio. Lo rojo es músculo. Entonces, subepicárdica quiere decir que la lesión está desde esta parte de aquí, desde abajo del epicardio y hacia abajo, ¿no? Entonces, eso va a causar que haya una elevación del segmento ST. ¿Por qué? Porque como tal, el vector que va a detectar el electrocardiograma va a detectar una flecha, al haber una lesión en todo el músculo, va a detectar una flecha que va hacia el electrodo, ¿no? Porque la lesión está en todo el músculo. Entonces es como si todo el resto del músculo hiciera un trabajo hacia ese lado, ¿no? Caso contrario a lo que pasa en una lesión subepicárdica. Entonces, en una lesión, eso es subepicárdico. Entonces, subepicárdico es con elevación del segmento ST. La principal causa de un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST va a ser la aterotrombosis. Y sin elevación del segmento ST vamos a tener una lesión subendocárdica. Entonces, simulemos, bueno, vamos a ver si este es el epicardio, miocardio y el endocardio se va a encontrar más adentro, ¿no? Entonces, este va a ser el endocardio. Si la lesión está en el endocardio, entonces yo tengo aquí mi lesión, todo el demás corazón, todo el demás grosor del músculo puede seguir trabajando. Entonces, si aquí tenemos el electrodo, tenemos el vector hacia acá. Entonces, lo que va a detectar, por ejemplo, este electrodo de acá, que es el de con elevación del segmento ST, es un vector que se acerca. Entonces, va a hacer una elevación. Pero como este no detecta un vector que se acerca y más bien uno que se aleja, entonces tiene una como depresión, no tanto un acercamiento, una elevación como en el caso de la subepicárdica. Esas son las diferencias principales entre pues la zona de la lesión o el grosor de la lesión de una con elevación y sin elevación. Entonces, con elevación subepicárdica, ya lo vimos en esta parte, y va a ser por aterotrombosis. Y sin elevación va a ser subendocárdico y va a ser por ateroesclerosis. Entonces, muy importante recordar eso. Ahora, vamos a tener una clasificación global de nuestros infartos. Entonces, el número, nos lo va a dividir en 5. Entonces, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5. El 1 va a ser por una ruptura de placa. Este va a ser el más común. Entonces, el 1 va a ser por placa. El 2 va a ser por algo que le dicen minoca, que es simplemente un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Este, por ejemplo, puede estar causado por una disminución de la hemoglobina en niveles ya no perfusorios. Entonces, un infarto causado por baja hemoglobina sería
un infarto, o un infarto agudo de clasificación global tipo 2. El 3 va a ser una muerte súbita antes de tomarle los biomarcadores. Entonces, en el 3 no podemos determinar si fue un infarto o no, porque no le pudimos medir los biomarcadores antes de su muerte. El 4 va a ser asociado a la sala de hemodinamia. Y aquí tenemos tres principales, bueno, tres subtipos, ¿no? Entonces vamos a tener el A, el B y el C. El A va a ser asociado a una intervención percutánea, una intervención cutánea, un ICP, entonces A es AICP. El B va a ser una trombosis de stent, entonces aquí trombosis de stent. Y el C va a ser una reestenosis del stent. Entonces es la diferencia entre el B y el C, reestenosis del stent. Y el 5 va a ser asociado a una cirugía de reperfusión, entonces su cirugía a corazón abierto. Esas son las diferencias entre nuestra clasificación global. Ahora también vamos a tener una clasificación de placas y simplemente las vamos a dividir en estable y en inestable. Las placas estables van a ser las que no se les agrega nada, que simplemente están duras, por así decirlo, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestro vaso sanguíneo. Aquí viene nuestra placa y la placa está como recubierta y entonces ya no se le puede pegar nada, ¿no? Ya no se le pegan plaquetas, ya no se le pegan macrófagos. Y en cambio, en la placa inestable va a ser una placa que sí se le pueden llegar a pegar plaquetas, se le pueden llegar a pegar aquí macrófagos, entonces va a irse obstruyendo cada vez más. Es mucho más, justamente inestable, la inestable, ¿no? Es más probable que esta produzca un infarto, una disminución en el oxígeno. Entonces, esa va a ser nuestra clasificación de las placas. Ahora, en cuanto a la clínica característica de un infarto, una isquemia miocárdica, tenemos, como siempre, primero, hay un dolor característico. Entonces, este dolor característico es un dolor retroesternal que va a ser tipo opresivo. Entonces, el paciente siente como si tuviera algo muy pesado en el pecho. Es muy intenso, característicamente 10 de 10 o 9 de 10. Dura más de 20 minutos. Tiene irradiación. Esta irradiación es a la mandíbula o al brazo izquierdo. Y también hay que saber que esta irradiación se va a dar mucho más en las mujeres, según la guía de práctica clínica. Después, el segundo dato importante, además de este dolor, es la disnea. Y el tercer dato importante son los síntomas vegetativos. Entonces, vamos a poner aquí vegetativos. ¿Cómo qué síntomas? Puede ser síncope, diaforesis, náusea, vómito, sensación de defecar, etcétera, ¿no? Entonces, son los tres principales síntomas que vamos a tener en la cardiopatía isquémica. Y además podemos tener otros síntomas agregados, ¿no? Pero estos van a ser nuestros principales síntomas. Cosas importantes a tener en cuenta en esta parte de la clínica. Varios asteriscos que tenemos aquí, ¿no? Entonces, uno de nuestros asteriscos va a ser la clínica que va a cambiar si tenemos un infarto de ventrículo derecho. Entonces, el infarto de ventrículo derecho va a ser difícil que se vea en el electrocardiograma, ¿no? Ahorita vamos a ver las derivaciones que ve cada uno, ¿no? Entonces, la tríada de clínica en el infarto de ventrículo derecho o en la isquemia miocárdica de ventrículo derecho va a ser caracterizada por la tríada de Saunders. Entonces, ventrículo derecho va a ser igual a tríada de Saunders. Esta tríada va a ser, la van a componer en primer lugar, el aumento de la presión yugular, en segundo lugar, hipotensión y en tercer lugar, campos pulmonares limpios. Esa va a ser nuestra tríada de Saunders, que va a ser de un infarto de ventrículo derecho. Otro asterisco que hay que tener en cuenta es que no vamos a tener esta clínica característica, sobre todo el dolor torácico, el dolor característico, en cierto sector de la población. Este no se va a dar, entonces vamos a poner aquí, este no se va a dar en ancianos, en personas que vivan con diabetes o tampoco se va a dar en mujeres. Entonces, importante tener esto en cuenta. No se va a dar en estos grupos de población. Y también hay que saber que vamos a tener dentro de nuestra clínica los síntomas típicos y los síntomas atípicos. Nuestros síntomas típicos son estos que vimos, ¿no? Estos tres síntomas: disnea, el dolor característico, síntomas vegetativos y los síntomas atípicos van a abarcar sobre todo más bien los síntomas vegetativos, ¿no? Esa va a ser la clasificación que también vamos a tener en cuanto a nuestra clínica de nuestra cardiopatía isquémica. Entonces recordemos, son tres nuestros principales síntomas: dolor característico y disnea,
síntomas atípicos, nuestros síntomas vegetativos. El dolor característico no se va a dar en ancianos, personas que vivan con diabetes y mujeres. Y un infarto de ventrículo derecho lo vamos a identificar clínicamente con la tríada de Saunders. Ahora, vamos a tener también, en cuanto a la misma clínica, que diferenciar entre una angina inestable y una angina estable. Vamos a ver en unos momentos a qué se refiere esto de la angina en el diagnóstico, pero hay que saber pues que la angina es simplemente el dolor de pecho, ¿no? Entonces, angina estable versus inestable. Entonces, una angina estable va a desencadenarse con actividad física solamente, va a durar menos de 10 minutos, entonces menos de 10 minutos, actividad física, no se va a irradiar, entonces no es un dolor que se irradie, es un dolor no severo y además, bueno, esas serían las características y este no va a ser como tal un infarto, sino que solamente va a ser una disminución en el flujo de oxígeno, solamente va a ser la placa ahí causando un poco de obstrucción. Y por el contrario, en el caso del inestable es todo lo contrario, ¿no? Entonces esta va a durar más de 10 minutos, se va a desencadenar sin actividad física, entonces sin actividad física y va a ser un dolor severo, un dolor como el que vimos, 10 de 10, va a ser un dolor muy intenso. Y este sí va a ser lo mismo que un infarto agudo de miocardio, una angina inestable ya quiere decir que hay un infarto. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la diferencia entre isquemia, lesión y necrosis. Entonces, sobre todo, ¿cómo vamos a identificarlo? En el papel electrocardiográfico. Entonces, la isquemia la vamos a identificar en las ondas T. Si tenemos una T aumentada, que es como lo normal, vamos a tener una lesión subendocárdica. Entonces, ya lo vimos en esta parte de acá, ¿no? Subendocárdica quiere decir que la lesión, vamos a esta parte de aquí, subendocárdica quiere decir que la lesión se encuentra aquí. En el puntito rojo, ¿no? Tenemos nuestra lesión. Y por lo tanto, lo que va a detectar, por lo tanto podemos considerar que tenemos un vector que va a como tal generarse un vector hacia allá, ¿no? Entonces, hacia el, ¿cómo se dice? Hacia el electrodo. Entonces, por lo tanto, vamos a tener una derivación positiva. Entonces, ahí es donde vamos a ver la onda T. Entonces, de nuevo, regresamos a esta parte de la isquemia y lesión y necrosis. Entonces, isquemia la vamos a identificar en la onda T. Si está positiva, lesión endocárdica, subendocárdica. Si está negativa, vamos a tener lesión subepicárdica, diferente. Si, esto es isquemia. En lesión lo vamos a ver en el ST. Entonces, el ST, ¿cómo lo vamos a encontrar? Normalmente positivo, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener en positivo una lesión subepicárdica. Entonces, vamos a tener, el ST tiene que estar siempre plano. Entonces, si lo tenemos positivo, vamos a encontrarnos ante una lesión subepicárdica. Y si lo tenemos negativo o aplanado, una subendocárdica. Y por último, la necrosis la vamos a ver en las ondas Q. Si tenemos una Q alta y ancha, vamos a estar ante una lesión subepicárdica. Entonces, lo que menciona el doctor Re es que lo contrario a lo normal es una lesión subepicárdica, porque es una lesión mucho más intensa. Entonces, en la isquemia, la T normalmente debe de estar positiva. Y si está negativa, es una lesión subepicárdica. Entonces aquí, negativo, epicardio. Si la ST, por ejemplo, si está aplanado, estamos en una subendocárdica, porque es menos, ¿no? Porque no abarca todo el grosor del músculo. Pero si estamos en una positiva, estamos ante una lesión subepicárdica. Entonces, un ST positivo es una epicárdica. Y en el caso de la Q, aquí nada más nos dice que si estamos ante una Q alta y ancha, nos encontramos ante una lesión subepicárdica. Esas van a ser las características electrocardiográficas para identificar isquemia, lesión y necrosis. Ahora, un poquito de la clasificación de Philip-Kimball, va a ser muy útil en unos momentos, pero esta nos va a dividir en 4 estadios el infarto agudo de miocardio, dependiendo o nos va a pronosticar si hay mucho o no riesgo de una falla cardíaca. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4. En el 1 no va a haber ningún dato de insuficiencia cardíaca. En el 2 van a haber crepitantes y tercer ruido. Esas son las características del 2. En el 3 vamos a encontrar edema agudo de pulmón y en el 4 vamos a encontrar choque cardiogénico. Entonces esa va a ser nuestra clasificación de Philip-Kimball con la que podemos nosotros
hacer como el pronóstico de si alguien va a tener o no falla cardíaca posterior a un infarto agudo de miocardio. Pasamos ahora a pues lo más importante, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, el diagnóstico lo vamos a hacer primeramente con la clínica. Entonces vamos a tener primero nuestro paciente con clínica característica, ya lo hablamos, el dolor característico, disnea y síntomas vegetativos. Con esta clínica nosotros vamos a solicitar dos estudios. Vamos a hacer un electrocardiograma y también vamos a hacer troponinas. ¿Qué buscamos en el electrocardiograma? Elevación del segmento ST. Entonces aquí nos preguntamos cómo está el ST. Y en las troponinas, pues una elevación, ¿no? Aquí es importante identificar cuáles van a ser las troponinas en las que mejor nos podemos basar. Entonces, la troponina que primero se va a elevar va a ser la mioglobina. La I va a ser la más importante, es en la que siempre nos tenemos que fijar. Y la T, la troponina T, va a ser la que más tiempo se quede pues elevada, ¿no? Entonces, I de importante, T de tiempo, porque se queda más tiempo elevada. Y en caso de que no tengamos troponinas, tenemos que solicitar la CPK total y MB. La CPK total tiene que estar elevada por encima de la percentila 99 y además la CPK-MB tiene que ser el 10% de esta elevación de la CPK total para que lo podamos considerar como una elevación de biomarcadores. Esa es la característica en las troponinas. Y bueno, importante también recalcar que estos estudios se tienen que realizar en menos de 10 minutos. Sobre todo el electrocardiograma en menos de 10 minutos, pero pues las troponinas también es conveniente realizarlo, al menos hacer la toma de la muestra en menos de 10 minutos. Entonces, una vez que ya tenemos estos estudios, pues ya vamos a pasar a la siguiente parte del algoritmo. Pero bueno, ahorita vamos a quedarnos en esta parte. Y bueno, también hay que saber que podemos hacer una curva de las troponinas a las 3 y 6 horas en caso de que no se encuentren elevadas en una primera instancia. Y ya una vez que identificamos o no si hay un infarto, el tercer estudio, el tercer paso, entonces este es el segundo paso. Y el tercer paso que podríamos realizar sería un eco para evaluar la FEBI y ver si pues hay una disminución de esta o no. Y pues ahí también hacer un poco el pronóstico de una falla cardíaca. Pero el eco se tiene que hacer ya cuando el paciente está estable. Entonces esos serían los pasos a seguir. Ahora, estamos en esta parte del electrocardiograma. Entonces ahorita nos ubicamos en ese punto del algoritmo, en el electrocardiograma. Bueno, antes de pasar a esto, también tendríamos que solicitar una radiografía de tórax para descartar otros diagnósticos diferenciales. Y ahora sí, el electro. El electro lo podemos repetir en caso de que no salga patológico a las 3, 6, 9 y 12 horas. Entonces, si no sale patológico la primera vez, lo repetimos en ese tiempo en caso de que el paciente tenga la clínica característica, que es nuestro primer paso. Entonces, ¿estamos ante una elevación o no del segmento ST? Si tenemos una elevación, pues automáticamente ya podemos hacer el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Pero si no tenemos una elevación, si la elevación como tal del segmento ST está negativo, tenemos que realizar o tenemos que visualizar aquí las troponinas que ya realizamos en esta parte de acá. Entonces, no tiene elevación, vemos las troponinas. ¿Qué buscamos en las troponinas? La elevación que ya dijimos, ¿no? Entonces, si sí tiene elevación de las troponinas, podemos hacer el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Pero si no tiene elevación de las troponinas, no tiene ni elevación ni elevación de troponinas ni elevación del segmento ST, hacemos el diagnóstico de una angina inestable. Entonces, ese es el diagnóstico ese es el algoritmo diagnóstico que vamos a seguir. Asteriscos aquí. En el diagnóstico de el infarto agudo de miocardio en un paciente que ya tiene bloqueo de rama izquierda, tenemos que usar los criterios de Esgarbosa. Entonces, aquí importante anotarlo. Esgarbosa van a ser los criterios para hacer el diagnóstico de un infarto en un paciente con bloqueo de rama izquierda, pues como antecedente, ¿no? Ahora, en esta parte de que ya habíamos mencionado, ¿no? Para nosotros considerar una elevación del segmento ST, tiene que estar esta elevación en dos derivaciones contiguas. ¿Y cuáles van a ser las derivaciones contiguas? Las que vean la misma cara. Entonces vamos a tener que B1, B2, B3 y B4 van a ver la cara anterior. Solo que se van a diferenciar en que unas van a ver la septal y las otras la anterior. Entonces las primeras van a ver la cara septal. Entonces imaginemos que aquí es como de aquí a aquí es lo septal. Entonces aquí vamos a encontrar... Aquí vamos a encontrar B1, voy a ponerle en otro color. Aquí voy a poner, esta es la septal, entonces como tal, hasta aquí podemos considerarlo septal.
Entonces, lo septal, B1 y B2. B1 y B2, septal. Y B3 y B4, el resto de la cara anterior. Entonces, B3, B3 y B4, el resto de la cara anterior. Pero B1, B2, B3 y B4, cara anterior. B1 y B2, más concretamente, más fino, septal. B3 y B4, el resto de la cara anterior. Y la parte septal y la anterior, que incluye también aquí el sistema de conducción, van a estar dados la irrigación por la arteria descendente anterior, que es una ramificación de la coronaria izquierda. Entonces, todo lo anterior por la coronaria izquierda a través de la descendente anterior. Ahora, la cara lateral, y aquí vamos a tener también distinta una división que va a ser lateral alta y lateral baja. Entonces, esta parte de aquí va a ser la lateral alta y esta parte de aquí va a ser la lateral baja. Entonces, la lateral alta va a estar dada, o bueno, la vamos a identificar a través de las derivaciones B5 y B6. Entonces, ya tenemos las 6 derivaciones de B, ya tenemos qué es lo que van a medir. Entonces, B1 a B4, cara anterior. B1 y B2, septal. B3 y B4, el resto de lo anterior. Y B5 y B6, la lateral alta. Perdón, la lateral baja. B5 y B6 es la lateral baja. Entonces aquí está mal. B5 y B6 es lateral baja. Entonces es como si hiciera un circulito, si se fijan. O sea, es como si yo viniera así, en esta dirección, ¿no? Entonces voy a ponerlo igual con otro color eso. Es como si yo viniera así. Ese es el trayecto que van a seguir las derivaciones B, pues solo como para comprenderlo, ¿no? Y la cara lateral alta va a estar dada por AD1 y ABL. Y bueno, la cara lateral baja, es decir, esta de aquí, va a estar dada su irrigación por la arteria circunfleja, que va a ser una rama de la coronaria izquierda también. Entonces la coronaria izquierda nos va a dar toda la irrigación de la cara anterior y lateral, ya sea alta y baja, y que incluye la cara anterior, la parte septal y el sistema de conducción. Y bueno, la lateral que también va a estar dando esto, ¿no? Entonces, pues aquí, como más o menos yo puedo hacer la analogía, es que imaginemos que de aquí sale la coronaria izquierda, ¿no? Entonces tenemos la coronaria izquierda que sale por aquí. Ahí. La coronaria izquierda sale de aquí. Y esta nos da nuestra rama, que es la descendente anterior, que es la que nos va a irrigar toda la parte anterior. Entonces aquí viene la descendente anterior, que va a irrigar toda la parte anterior y la parte septal, donde también encontramos el sistema de conducción. Entonces, ¿qué derivaciones nos va a medir? B1, B2, B3 y B4. B1 y B2, la parte más septal y del sistema de conducción. Entonces, esta va a ser la cara anterior y que va a estar dada por la arteria descendente anterior, que forma parte de, o es una rama de la descendente, de la coronaria izquierda. Y también de esta misma rama, podemos decirlo, que sale la circunfleja, que como vemos hace un girito hacia acá. Entonces, ese girito va a ser el que nos dé la irrigación y como tal, sí, pues toda la irrigación de la cara lateral, ya sea lateral alta y lateral baja. ¿Qué nos va a ver? La lateral baja, B5 y B6. ¿Qué nos va a ver? La lateral alta, D1 y ABL. Esa es hasta ahorita la forma en la que nosotros vamos a identificar electrocardiográficamente las lesiones en esas zonas. Ahora, la cara inferior la va a ver D2, D3 y ABF. Entonces aquí, D2, ahí. D2, D3 y ABF. Eso nos va a ver la cara inferior. La cara inferior ya va a estar dada por la irrigación de otra arteria. Entonces aquí nos terminamos a nuestra coronaria izquierda y pasamos ahora a la coronaria derecha, que la voy a poner de hecho en otro color para no confundirlas. Entonces este verde. De aquí sale la coronaria derecha y como tal aquí es donde nos va a irrigar pues la parte de la, nos va a estar dando ramas para irrigar la cara baja. Entonces viene aquí y hace esto. Y también va a hacer esto. Entonces, ahora sí, podemos terminar nuestra correlación. Entonces, la cara inferior, D2, D3 y ABF, podemos aquí hacer la analogía con F, ABF de inferior. Y bueno, D2 y D3, ¿no? Que son más bajos que D1, que es el que mide la lateral alta, ¿no? Entonces, también podemos hacer esa analogía. Entonces, D2, D3 y ABF, cara baja, dados por la coronaria derecha, que es la verde. Y no por último, el ventrículo derecho, que va a ser esta parte de aquí, nos va a estar dada por las derivaciones que ya no van a ser de un electrocardiograma normal, sino que ya van a ser de un electrocardiograma de más derivaciones. Entonces aquí vamos a tener B3R y B4R, que son B4 y B3
pero right, ¿no? O sea, del lado derecho. Y bueno, esas van a ser las que vean el ventrículo derecho. Y también aquí, como lo vemos, está en verde, va a irrigarnos la coronaria derecha, que es la verde. Y ahora, pues por último, la parte posterior, que es esta parte que está con línea punteada. Esto de aquí va a ser la parte posterior del corazón. También va a estar dada por la coronaria derecha, como vemos aquí, el descenso de esta arteria de aquí. Esa es la coronaria derecha. Y esto nos lo va a dar también un electrocardiograma con derivaciones posteriores. Entonces aquí vamos a encontrar B7, B8 y B9, que ya es un electrocardiograma que usa derivaciones en la espalda, derivaciones torácicas, ¿no? Torácicas posteriores. Esas van a ser como tal, las caras que va a estar viendo el corazón, o bueno, el electrocardiograma del corazón y cómo se van a correlacionar con distintas arterias, ¿no? Con las distintas arterias que lo irrigan. Entonces, muy importante recordar esto. Creo que quedó bien explicado. Bueno, creo que yo lo entendí muy bien. Y bueno, nada más sería repasarlo. Ahora, pasamos al tratamiento, que también es una parte muy importante. Y el tratamiento va a ser distinto dependiendo si estamos ante una elevación o no elevación del segmento ST. Entonces, si sí tenemos elevación, va a ser el primero que vamos a ver. Entonces, con elevación del segmento ST. Si hay elevación del segmento ST, vamos a tener un tratamiento de base que va a consistir en oxígeno, indicado solamente si tiene menos de 90% de saturación de oxígeno. Vamos a antiagregar y vamos a anticoagular. Entonces, como antiagregante, vamos aquí más, antiagregante, donde vamos a usar clopidogrel y ácido acetil salicílico. 100 de ácido acetil salicílico, 600 de clopidogrel. Y también vamos a dar estatinas. Estatinas en dosis altas, de más de 80 miligramos. Entonces, más de 80 miligramos. Y aquí también vamos a considerar la fibrinolisis o la intervención percutánea, ¿no? La intervención coronaria percutánea. Entonces, aquí vamos a poner fibrinolisis versus intervención coronaria percutánea. Importante recalcar en este apartado que siempre se tiene que hacer una intervención coronaria percutánea. Pero la disyuntiva aquí es en qué vamos a hacer primero. Entonces, bueno, vamos a ver primero con qué lo hacemos. La fibrinolisis la vamos a hacer con tenecteplase, que va a ser a 0.5 miligramos por kilogramo. Y bueno, en este caso, en caso de que hagamos fibrinolisis, tenemos que anticoagular con enoxaparina. Y en caso de que hagamos en una primera instancia la intervención coronaria percutánea, vamos a preferir, aquí es importante que es preferible, se asocia a menos complicaciones, la intervención radial que la femoral. Y aquí no vamos a anticoagular con enoxaparina, sino con heparina no fraccionada. Y bueno, cuando vamos a elegir uno y otro, tenemos que preguntarnos si vamos a lograr hacer o si tenemos una sala de hemodinamia disponible para hacer una intervención coronaria percutánea en menos de 2 horas, en menos de 120 minutos. Si la respuesta es sí, entonces transferimos al paciente directamente a que le hagan eso en menos de 2 horas. Pero si no podemos hacer esto en menos de 2 horas, vamos a hacer primero la fibrinolisis, ya lo vimos, con tenecteplase, y posterior a esto hacemos la intervención coronaria percutánea, que no tiene que hacerse en más de 48 horas. Entonces, si ya pasaron 48 horas, ya no la podemos hacer. Entonces, es como para ganar tiempo, es como extender el tiempo a 48 horas para poder hacer nosotros nuestra intervención coronaria percutánea. Entonces, los tiempos que vamos a usar en un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST es, si ya tiene más de 12 horas con el infarto, simplemente lo pasamos a cuidados de rutina. Si tiene más de 48, ya pasó el tiempo en el que podemos hacer nuestra intervención coronaria percutánea. Entonces ya solamente vamos a hacer vigilancia. Pero si tiene menos de 12 horas, iniciamos todo este algoritmo, que es lo que acabamos de ver. Entonces, muy importante eso. Y por último, un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST va a tratarse igual, un tratamiento de base, ¿no? Importante saber aquí que aquí no va a estar indicada la fibrinolisis. Entonces aquí, fibrinolisis no. Sin elevación del segmento ST no se hace fibrinolisis. Entonces vamos a iniciar nuestro tratamiento de base, que igual es nuestro oxígeno. Vamos a también aquí antiagregar y anticoagular. Entonces antiagregamos con ácido acetil salicílico y clopidogrel. Entonces más antiagregantes, que ya vimos cuáles son, y también vamos a hacer nuestra anticoagulación. Entonces aquí anticoagulamos, ya sea con enoxaparina o con heparina no fraccionada. En este también podemos dar beta bloqueadores y nitratos.
y sobre todo para la sintomatología del paciente. Beta bloqueadores y nitratos nos van a ayudar a aliviar la sintomatología del paciente. Y una vez que ya tenemos este tratamiento de base, vamos a realizarle al paciente la escala TINI y la escala Grace, que nos van a dar pues un riesgo de que el paciente sufra complicaciones. Entonces, dependiendo esta, pues va a ser el tratamiento que hagamos. Si en esta nos sale un riesgo bajo, ay, ¿qué clase de B es esa? Si nos sale un riesgo bajo, vamos a hacer una angiografía percutánea, pero de forma electiva. Entonces aquí siempre va a ser angiografía percutánea. Entonces, angiografía percutánea va a ser el tratamiento de elección. Dependiendo el riesgo que encontremos en el Grace y en el TINI, va a ser el tiempo en el que lo hagamos. Si es bajo, va a ser electiva. Se tiene que hacer, pero no es una urgencia ya. Si tenemos un riesgo intermedio, la vamos a hacer en menos de 72 horas. Si tenemos un riesgo alto, la vamos a hacer en menos de 24 horas. Un riesgo alto ya nos habla de un Grace de más de 140. Entonces, es importante este punto de corte, porque de más de 140 ya entramos en un Grace alto y ya entramos en una urgencia porque se tiene que hacer en menos de 24 horas. Y si estamos ante un riesgo muy alto, la tenemos que hacer en menos de 2 horas. Entonces, esa es la forma en la que nosotros vamos a tratar el infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Recordemos aquí, no se hace fibrinólisis. Y bueno, por último, el tratamiento de la angina estable, es decir, una angina que ya vimos dura menos de 10 minutos, no es un dolor severo, etcétera, etcétera, no se asocia, más bien se desencadena solo en actividad física. Vamos a dar aquí reposo, cambios en el estilo de vida para intentar revertir un poquito esta obesidad o estas comorbilidades que la pueden estar causando. Nitratos para la sintomatología y estatinas justamente para también evitar este riesgo o este aumento del riesgo por aterosclerosis. Entonces ese va a ser el tratamiento de nuestra angina estable. Y eso sería todo en cuanto a la cardiopatía isquémica. De este lado queda el primer apunte y de este lado queda el segundo. Y sería todo. Muchas gracias.